Plaza Innovadores, el podcast de startups, innovación y emprendimiento de Valencia Plaza. Hola y bienvenidos a Plaza Innovadores, el programa de startups, innovación y emprendimiento de Valencia Plaza. Hoy tenemos con nosotros a Margarita Albors, fundadora de Social Nest, que es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y lidera un programa de emprendimiento social que ya es un referente nacional e internacional. Hola Margarita. Hola Estefanía. ¿Cómo estás? Eres ingeniera pero estudiaste un máster en gestión de empresas en la Universidad de Harvard y ahí es un poco donde se crea, ¿no?, este germen de interés por la parte tan social. Cuéntanos tú un poco la historia, ¿no?, de cómo llegas a Harvard y cómo se genera ese interés por la parte más social de las empresas. Sí, como dices, pues estudié ingeniería industrial aquí en Valencia y trabajé como ingeniera aquí y en el Reino Unido. En el año 2008 me fui a Estados Unidos y para estudiar un máster que me permitiera pues complementar mi formación muy técnica como ingeniera con una formación más en gestión, ¿no? Entonces hice un máster en management en la Universidad de Harvard. Y bueno, pues estaba feliz de tener la oportunidad de poder pasar allí 2 años en un entorno, ¿no?, tan estimulante como el que allí se vive. Pero a la vez, pues bueno, yo era la primera vez que iba a Estados Unidos y me encontré pues con una realidad que la verdad es que me impactó, que era que, bueno, todos los días al ir a la universidad, al campus de Harvard, que está en Harvard Square, en las mismas puertas de la universidad, pues había grupos de personas sin hogar, ¿no? Personas que vivían y dormían allí mismo, ¿no? Incluso donde yo iba a comprar los libros para estudiar, por las noches había grupos de personas que dormían allí en esa librería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo hizo clic, ¿no? Y empecé pues un proceso de reflexión sobre qué es lo que quiero y que bueno, quizá con estas oportunidades que yo tenía en realidad iban de la mano también de una cierta responsabilidad por intentar generar un impacto o poner un granito de arena. Entonces, bueno, pues no sabía muy bien cómo, porque yo venía de trabajar en la empresa privada como ingeniera, pero en el propio máster tenía la oportunidad de estudiar un curso sobre social entrepreneurship, emprendimiento social y sobre gestión de entidades no lucrativas. Y entonces, pues bueno, empecé a indagar, a investigar y me pareció un campo y un ámbito, vamos, que yo no había oído nunca hablar de ello en España, pero en cambio en otros países estaba muy desarrollado y que aunaba las dos cosas, ¿no?, que yo quería, el mundo de la empresa, de donde yo venía, con la generación de un impacto social, que es lo que quería. Entonces, bueno, entre el primer y el segundo año de máster estuve en la zona de San Francisco y estuve colaborando con una entidad allí sin ánimo de lucro que ayudaba a mujeres inmigrantes y a mujeres con pocos recursos económicos para que pudieran emprender. Era en realidad una incubadora que acompañaba a estas mujeres para que pudieran generar pues microempresas, ¿no?, pues un restaurante, una peluquería, pero con servicios de incubación. Esto es pues formación, mentorización, les daban microcréditos y bueno, una serie de apoyo para que ellas pudieran emprender, ¿no? Entonces me pareció pues un concepto muy interesante, muy chulo. Y bueno, pues fui uniendo cosas, ¿no? El ver la necesidad de impulsar las empresas sociales en nuestro país, unido a, pues bueno, también esa búsqueda, ¿no?, al final propia de tener un impacto o poner un granito de arena. Entonces, bueno, cuando me gradué en el año 2010, después de este proceso, pues decidí volver a España e impulsar Social Nest. Que claro, la primera edición de Social Nest, ¿cómo fue, no? Las empresas dirían, yo soy social, no soy social, me apunto al programa de incubación, ¿no? ¿Qué es esto? Pues claro, la verdad es que bastante, bueno, para mí, no sé, impactante el hecho de que alguien se apuntara, ni siquiera, ¿no? Porque estamos hablando del año 2010, bueno, el primer programa fue al principio del 2011, porque yo volví de Estados Unidos a final del 2010, y claro, es algo que lancé, estaba yo sola. No había nada similar a Social Nest en España. Por supuesto, hay emprendedores sociales y hay empresas sociales de hace tiempo, pero no había ninguna organización que apoyara a emprendedores de impacto en estas fases tan tempranas. Y ni había un sector, ¿no?, ni siquiera un movimiento. Entonces, y además lo hacía yo todo. Pues hice la web, movía redes sociales, y así fue como empezó. Y curiosamente hubo un momento que dije, bueno, lo tengo que lanzar y a ver qué pasa, porque no es claro, ¿dónde estaban los emprendedores sociales, no? Pues no sabía ni dónde podía ir a buscarlos. Entonces fue algo más digital, pero se apuntó gente, valientes ellos también, porque claro, para hacer el proceso de selección, pues me entrevistaba con ellos pues en una cafetería de aquí el centro, porque yo no tenía ni un espacio físico donde llevar a cabo el programa, ¿no?
Pero curiosamente sí que se presentó gente. Y sí, todos los proyectos eran proyectos que realmente buscaban un impacto social. Todos estaban en fases muy tempranas, tenían pues simplemente una idea, en algún caso era una persona sola, en algún caso a lo mejor ya había un par de personas, pero incluso era gente que venía con ideas pues bastante innovadoras, que incluso yo creo que en algunos casos no salieron adelante porque estaban adelantadas al tiempo, ¿no? Y fue pues una experiencia muy interesante. Estuvimos durante todo el año haciendo un programa. En ese momento era un programa muy formativo, luego hemos ido evolucionando los programas, añadiendo otro tipo también de apoyo. En ese momento era principalmente formativo. Pero bueno, al final era un piloto y era esto tiene sentido, porque era lo primero, ¿no? Luego pues han ido saliendo más incubadoras, aceleradoras también de impacto y dices, pues tiene sentido, pero en aquel momento era, esto ni siquiera tiene sentido aquí, o sí lo tiene, ¿no? Y entonces pues fue descubrir que sí, y lo que nos llevó pues a continuar. ¿Cuáles son un poco los proyectos que tú destacarías, ¿no? Porque podemos hablar de muchos ámbitos y de muchos problemas que se han ido resolviendo con estas empresas, pero ¿cuáles son los que tú destacarías que ya ha tenido impacto y además ha conseguido sobrevivir, ¿no? Ha conseguido ganar al paso del tiempo y mantenerse como empresa social? Como bien dices, al final nosotros hemos apoyado a emprendedores trabajando en ámbitos muy diversos, ¿no? Desde el ámbito de la discapacidad, al ámbito del comercio justo, al ámbito, de la salud, de la educación, ámbitos, pues al final un espectro muy amplio. Pero, pues hay proyectos, incluso también hemos ido apoyando proyectos, algunos de ámbito más social, con entidades como, por ejemplo, la Fundación Acabay, que es una fundación que lleva muchos años trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de terapias asistidas con animales. Pero también proyectos pues más tecnológicos, ¿no? o basados en también proyectos científicos como Comer, por ejemplo, que trabaja para dar salida a la producción de materias primas producidas de manera sostenible en zona amazónica, en Perú, para productos y empresas en Europa del ámbito de la alimentación y de la cosmética y de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un espectro muy amplio en formatos, en fórmulas y también en sectores o problemáticas sociales o ambientales que buscan resolver. En este tiempo, evidentemente, el emprendedor social busca resolver un problema, pero no sé si has visto mucha diferencia entre emprender social y no. ¿Cómo es el de emprendedor? ¿Es más constante? ¿Es más resiliente? No sé cómo es el emprendedor, porque supongo que habrá que tener mucho empeño en algo, ¿no? Para acabar sacando algo de ese calibre. Totalmente, has dado un poco con la clave, ¿no? O sea, lo que hemos aprendido un poco en estos años, que, como siempre, ¿no? En cualquier tipo de proyecto, pero seguramente en este caso incluso aún más, es crítico las personas que lo impulsan, ¿no? Que la motivación que ellos tienen es la de generar ese impacto, que realmente están obsesionados por dar respuesta a una problemática social o medioambiental, es fundamental, y que tienen compromiso hacia la resolución de ese problema es básico, ¿no? Porque efectivamente cuando eso es así, son personas que perseveran hasta encontrar la fórmula y el modelo que pueda contribuir a resolver ese problema o a generar ese impacto, ¿no? No son personas que cuando ven que algo no funciona o no ven claro el modelo, pues fácilmente tiran la toalla y se dedican a otra cosa, sino que cuando das con las personas adecuadas, trabajan por encontrar ese modelo o esa fórmula. Actualmente, ¿cómo es el modelo de negocio de SocialNest? Un día hablábamos de que el programa de incubación es difícil de rentabilizar a día de hoy, pero tenéis otras actividades, ¿no? Con grandes empresas que hacen que os permitas avanzar en el día a día y continuar haciendo estos programas de aceleración. Sí, efectivamente el modelo de SocialNest, como el de otras entidades de incubación, de impacto, normalmente por esa diversidad que hablábamos antes, ¿no? De modelos, de proyectos que apoyamos, normalmente no va tan vinculada a la toma de una participación o un equity como en otros casos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, principalmente tenemos 3 líneas de financiación para la fundación, para SocialNest. Por una parte, como dices, trabajamos con empresas privadas, en algún caso a veces administración pública, para financiar los programas de acompañamiento a los emprendedores sociales, personas o entidades públicas o privadas que también creen en este objetivo de generar proyectos sostenibles que generen un impacto. Por otra parte, los emprendedores sociales en ocasiones, de función del programa, pagan algo también por ello, o por ejemplo en nuestro caso también por formar parte de nuestra comunidad de The Nest, que es este espacio también que tenemos aquí en Valencia. Los equipos que están allí pues también
pagan por todo el espacio y el apoyo, ¿no? Y el acompañamiento que les ofrecemos. Y por otra parte, pues también trabajamos en ámbitos pues de formación, en algunas cosas hacemos también programas, por ejemplo, ad hoc para empresas que quieran trabajar en líneas de emprendimiento, intraemprendimiento, innovación social, etcétera, que es otro también de las líneas más a modo pues servicio que ofrecemos. ¿Habéis dado ya el salto internacional? Desde el principio siempre tuvimos esa vocación de poder llegar allá donde Socialnest pueda contribuir, ¿no? Y estamos trabajando con equipos, algunos casos internacionales, que trabajando desde aquí o también en terreno, digamos, están teniendo impacto a nivel internacional, ¿no? Y cada vez más estamos trabajando con personas internacionales. De hecho, por ejemplo, este pasado fin de semana, a través del Startup Weekend, llevamos a cabo un programa, ¿no?, de 54 horas para sensibilizar en el emprendimiento social y para acompañar y apoyar a personas que tengan ideas. Y es un evento muy internacional donde pues había pues unas 10 nacionalidades diferentes trabajando, ¿no?, junto con personas locales en resolver estos problemas, ¿no? Estamos generando alianzas con otros espacios a nivel internacional, con mentores también internacionales y con incluso inversores también a nivel internacional, ¿no? Porque nosotros no invertimos en los proyectos directamente, pero estamos generando una red de inversores a nivel personas físicas, fondos, instituciones, etcétera, que sí que tienen pues el interés, la capacidad y están haciendo inversión de impacto. Y entonces sí que estamos toda esa red de colaboraciones y de partnerships trabajando a un nivel pues mucho más internacional que anteriormente. Siempre decimos que los referentes son de vital importancia, ¿no?, para poder seguir el ejemplo. ¿Cuál es el referente de empresa social a nivel internacional? Hay muchas. Pensemos que España, pues bueno, estamos en un estadio, ¿no?, muy temprano, muy incipiente respecto a otros países, pero, por ejemplo, en el ámbito de los microcréditos, que es un ámbito que lleva ya muchos años, hay organizaciones muy potentes, incluso en algunos casos hasta que han salido a bolsa, que trabajan en generación del impacto a través de la financiación, ¿no? También hablábamos un día del tema del marketing, ¿no?, en la empresa social. ¿Hasta qué punto, digamos, debe usarse esa parte social para vender? ¿Debe ser la empresa social viable por sí misma en su producto? ¿Es un valor añadido? Un poco cómo se conjuga esto dentro de la empresa. Al final, las empresas sociales compiten en el mercado con otro tipo de empresas, ¿no? Y la propuesta de valor que ellos deben ofrecer les debe encajar a sus clientes como cualquier otra empresa en base a características como tradicionales, como puede ser la calidad, como puede ser el precio, como puede ser, ¿no?, pues la accesibilidad, etcétera. Y eso es así, ¿no? Nadie va a comprar. Bueno, depende de qué producto, ¿no? Es difícil que alguien lo compre puramente por su impacto social, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que es referente en España, que es el de La Falleda, que ellos fabrican yogures, mermeladas, helados, y son personas con enfermedades mentales las que los desarrollan, ¿no? Entonces ellos compiten con otras empresas en el mercado catalán muy potentes, ¿no?, empresas multinacionales, y ellos tienen una buena cuota de mercado porque la calidad de su producto es muy buena y ese ha sido siempre su objetivo, ¿no? Incluso no querían visibilizar el impacto social que había detrás porque entendían que vender eso significaba, en cierta manera, ir en contra de su objetivo de demostrar que estas personas podían trabajar como cualquier otra, ¿no? Entonces, haciendo uso de esa parte a modo marketing, estaban en realidad yendo en contra de lo que ellos perseguían, ¿no? Y la gente lo compra no por eso, porque evidentemente si el yogur no está bueno o no te encaja dentro de otros parámetros, pues no te vas a comer el yogur. Igual lo haces una vez, pues bueno, sí, por esto de que tiene un impacto, pero ¿quién se va a estar comiendo un yogur de manera regular simplemente por un impacto social? Obviamente eso no es así ni puede ser así. Hay otras marcas que es verdad que, bueno, que sí que lo utilizan más porque buscan generar más a veces, pues bueno, ¿no?, movimientos o que las personas puedan demostrar esos valores que ellos tienen a través del uso del mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, la empresa Tom Shoes, americana, que trabaja mucho porque la gente
¿no? Al final, pues bueno, llevando los Tom Shoes está diciendo al mundo también pues que comparte esos valores, ¿no? O alguien cuando compra, pues no sé, prendas de ropa, por ejemplo, de la marca EcoAlf, lo hace porque realmente tiene unos valores de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente pues muy marcados que lo hace, pues bueno, porque llevando esa ropa sabe que está contribuyendo a un planeta un poquito mejor, ¿no? Entonces sí que es verdad que depende del ámbito del sector, pues en el ámbito, como te decía, de la discapacidad,